Siguiendo con el desarrollo del programa, vamos a presentar a nuestra colega María Esther Arancibia, que va a hacer su presentación respecto al desarrollo de la geografía profesional en el cambio climático. Es doctora en la Universidad de Zaragoza, en España, magíster en la Universidad de Santiago de Chile, ambos en medio ambiente y ordenamiento territorial. Geógrafo. Bueno, gracias Oscar por la presentación. A continuación voy a expresarles mi reflexión sobre la pregunta que nos hizo Oscar en algún minuto sobre los aportes desde la geografía profesional en los ámbitos de desarrollo que cada cual estamos. Tema que no es fácil de resolver y que creo acercarme a alguna propuesta humildemente desde esta perspectiva. Proceso de cambio climático, primero que nada hay que tener claro lo que es el efecto invernadero. En general, el efecto invernadero se considera un proceso natural en el cual cierta capa de gases que tenemos en nuestra atmósfera hace que permite que entra toda la radiación desde el sol, pero no permite que salga toda. Entonces se crea justamente algo muy similar a lo que es un invernadero, donde hay una temperatura que permite la vida y el desarrollo armónico en el planeta. Ahora, desde la época industrial en adelante, ha sido tal la cantidad de gases que hemos generado nosotros, los seres humanos, que ese fenómeno se ha acrecentado, lo que denominamos hoy en día cambio climático y aún más ebullición climática por los rangos en los que estamos, donde es complejo para la vida el proceso como se ha visto que ha sucedido y todos los antecedentes científicos estiman que va a ser muy difícil volver atrás o llegar a un límite en el cual tengamos un equilibrio. Bueno, los principales gases, para que tengan simplemente una referencia, es el metano y el dióxido de carbono, pero hay muchos otros, pero esos son los que más se trabajan a nivel de política pública o en general. Ahora, cambio climático es un concepto que se trabaja transversalmente tanto en el ámbito público como en el privado. Y en el ámbito público puede estar, por ejemplo, en construcción sostenible, en el programa Estado Verde, entre otras. Pero en general está en todas las instituciones públicas o privadas y de diferentes formas, siendo transversal a la gestión. Tenemos la reciente promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, es muy nuevita, desde el año 2022. Antiguamente ya había un esbozo en la Ley de Base Medio Ambiente, pero esta viene en la Ley Marco de Cambio Climático a establecer el campo de acción claro y a definir las reglas. Incluso una tiene metas que para la normativa es innovadora. Y establece una serie de instrumentos que son los instrumentos de gestión de cambio climático, donde acá yo en esta presentación destaco dos, que son los planes sectoriales y los planes de acción comunal. Pero hay muchos otros y tienen interrelación entre ellos y generan también una coordinación tanto de escala nacional a escala comunal como viceversa. En el contexto de geógrafos y geógrafas, tenemos todo este campo de acción desde más de 10 ministerios, en los cuales acá, por ejemplo, podemos ver los planes de adaptación del 1 al 12 numerados, y los que están con asterisco son los de mitigación. Hay ministerios que tienen dos y otros solamente uno. Pero, por ejemplo, está MOP, medio ambiente, salud, economía, entre otros. Y además tenemos los planes comunales, donde tenemos 345 municipios que van a tener su plan comunal, que y la fecha es muy próxima. Los regionales, donde tenemos 16 regiones, cada uno con su plan de regional para el cambio climático, y los sectoriales, que son acá los que vemos numerados. Entonces, es una red muy densa de instrumentos donde los geógrafos y las geógrafas tenemos campo de acción para el desarrollo profesional. Ahora, entrando en esa misma materia, ¿en qué consiste este trabajo? Parte por hacer un diagnóstico base. Entonces, los geógrafos tenemos que hacer un diagnóstico del territorio, que lo veíamos en la presentación también de María Teresa. Tenemos muchas capacidades técnicas, analíticas para hacer este diagnóstico base. Ese diagnóstico permite identificar las brechas, aquellos aspectos que es necesario mejorar, y después vamos a proponer acciones. En los distintos planes reciben el nombre de medidas o propuestas, pero básicamente son distintos tipos de actividades que van a permitir
subsanar las brechas a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, cuando ya tenemos una propuesta de acciones, definimos indicadores para poder justamente ver qué tanto cumplimos esas acciones y poder después reportarlo. Lo más complejo en todo este análisis es justamente el presupuesto, porque no siempre tenemos asegurado el presupuesto en estas materias. Entonces, eso significa gestión inmediatamente cuando el plan sale aprobado y así cada año para lograr su objetivo. Y lo otro importante también es este plan de trabajo, que tiene que ser de esta manera flexible e irse adecuando a los distintos escenarios, pero de todas maneras buscando cumplir las acciones que vienen a subsanar estas brechas. Esto es una mejora continua, porque una vez que se lanza o se promulga la Ley Marco de Cambio Climático, estos planes tienen que estar actualizando constantemente, cada 5 años en algunos casos, cada 10 en otros instrumentos, pero es una red de distintos instrumentos de gestión de cambio climático que llegó para quedarse. Entonces, es muy importante que los geógrafos y las geógrafas tengamos participación en esto porque tenemos las herramientas que voy a también a explicar a continuación. Dentro de este trabajo podemos, por ejemplo, hacer levantamiento de datos, tanto a nivel de directamente en el territorio, recogiendo información con encuestas y otras catastros, por ejemplo, que explicaba Oscar, y otras muchas más que hacemos. También podemos hacer análisis de información a través, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, análisis estadístico, entre otros. Y la parte más difícil o que significa un mayor desafío es la innovación, porque el cambio climático avanza tan rápido que la línea tradicional en la cual hacemos las cosas va quedando corta. Entonces, por ejemplo, si antes teníamos, no sé, 10 años o 7 años para hacer un proyecto, em, eso en la escala de cambio climático es muy lento, porque cada año, por ejemplo, si era un proyecto de una vía de evacuación de agua, cada año va a tener inundaciones y cada vez los efectos van siendo mayores. Entonces no podemos esperar 7 años a que esté esa obra construida. Hay que ir viendo otras medidas para subsanarla. Y mucho de gestión en todo este proceso para unir fuerzas con distintas instituciones públicas, privadas, para los recursos siempre son escasos en materias de gestión, significa mucho de gestión y con equipos multisectoriales y profesionales. En estos ámbitos, nosotros son solo 4 ideas de las cuales podemos desarrollarnos y que vienen a ser la base de los planes que les contaba anteriormente. ¿Por qué no? Destaca en este trabajo. Tenemos la capacidad de análisis integral del territorio, que es lo que rescataba también María Teresa en la expresión comunal. Pero eso lo vemos en distintas escalas, desde el nivel nacional, subnacional y a escala pequeña, incluso barrio. Después tenemos capacidad de trabajar en equipos de profesionales. Sabemos integrar, escuchar, compartir otras opiniones y llegar a consenso. El desarrollo también de trabajo en el territorio, ya sea levantando datos, tenemos la cercanía con las comunidades y reconocer el valor de las comunidades en cuanto al conocimiento que tienen del territorio. Y también todo esto nace por una base conceptual en general en los conceptos del medio ambiente básico. Hay ciertas especificidades que uno después con el trabajo y la práctica las va adquiriendo a través de las normativas que nos rigen. En este caso, como una ley nueva, todavía se está asentando los conceptos y de algo que a lo mejor va a demorar un par de años más. Tenemos capacidad de negociación, experiencia en comunidades, como les decía, capacidad de adaptación a los requerimientos. En general, es muy exigente el trabajo en medio ambiente asociado a cambio climático. Hay periodos muy cortos de tiempo en los cuales tienes que elaborar instrumentos de gran impacto. Entonces es un trabajo un poco contra el tiempo y ahí yo creo que esta capacidad o esta base que tenemos para mirar el territorio de manera integral con estos conocimientos nos da una fortaleza. Bueno, y el manejo en sí de muchos otros instrumentos como los IPT, los de ordenamiento territorial, entre otros. Bueno, y también destaco nuevamente la gestión municipal, donde finalmente tenemos el impacto directo con las personas, entre otras muchas. Acá solo destaqué algunas relevantes. Eso. Ahora doy pase a las preguntas. ¿Cómo es la relación interministerial sobre el tema? Mira, sí, en general, bueno, la ley marco establece
que la coordinación interministerial tiene que suceder. En el fondo, nadie se puede negar a este proceso porque hay un bien común, que es cumplir la meta de ser un país más resiliente, adaptarnos a las nuevas condiciones, pero al mismo tiempo en un corto periodo de tiempo. Entonces, yo como ejemplo para que se entienda la gran brecha que tenemos, incluir el género en las políticas públicas demoró más de 60 años. Y esto, en cambio climático, no tenemos 60 años. Para mí es un tema nuevo, te digo, Sí. o sea, lo conozco, pero me preocupa la sensibilización. Mira, en general, cambio climático y toda la rama de todo lo que tiene que ver con medio ambiente y toda la normativa ambiental en Chile se une y tiene criterios comunes, pero lo que viene a reforzar esta participación informada de las comunidades es el Acuerdo de Escazú. Chile también ya es parte de eso y tiene toda una línea de trabajo. Y en cambio climático se asume toda la política del Acuerdo de Escazú. Entonces también cuando tú vas a trabajar con las comunidades hay que capacitarlas previamente, hay que entregarles los conocimientos para que justamente la participación sea informada. Pero para llegar a eso se necesita mucho conocimiento y como decía María Teresa, hay que capacitar no solo a las comunidades, sino que a los tomadores de decisiones, a los líderes de las comunidades. Entonces es un proceso que, como te digo, la ley es recién, hace 2 años atrás. Por eso es como muy rápido, muy acelerado para lo como veníamos nosotros tradicionalmente trabajando, pero es que se necesita que se haga. Una cosa nueva. ¿Y cómo tú trabajas en equipo? ¿Trabajas, cómo se llama, con otros profesionales? ¿Hay un departamento? ¿Cómo funciona? Lo que hacen estos pequeños equipos en el fondo a través de los planes, ya sean regionales, nacionales o comunales, generar lineamientos. Y con esos lineamientos tiene que irse mejorando todo lo ¿Y hay más, y hay más geógrafos en la unidad o en este grupo de trabajo? sí, en general, en todos los equipos que yo conozco hay geógrafos em, y mucho de gestión y coordinación tienen que desarrollar. Es lo que más nos ocupa, de hecho, tiempo en el proceso diario, porque hay que unificar criterios, hay que incorporar nuevas metodologías y eso hay que conversar mucho para conocer eso. Entonces, en eso sí, pero hay bastantes geógrafos. Pero en general, digamos, desde nuestra formación, ¿cómo nos vemos nosotros frente a este tema? El tema ambiental y, bueno, y específicamente al tema del cambio climático. Como les decía, sí tenemos los conocimientos base, por ejemplo, en clima y otros asociados, que nos permiten entender cómo ahora pueden verse acrecentados estos mismos procesos. Pero sí, hay mucho nuevo, hay mucha metodología que se está creando ahora. Por ejemplo, calculadoras de huella de carbono em, o las guías que están saliendo, la de la EAE, como les explicaba, hay toda una propuesta metodológica nueva. No es difícil adecuar los instrumentos que existen, pero significa mucha gestión y reflexión respecto a los puntos claves donde mejorar. María Esther, Ujú. si existe un documento de referencia, Que es la estrategia climática de largo plazo, la contribución determinada nacional, y ahí están todos los lineamientos para todos los ámbitos del país, desde la escala nacional, pasando por sectorial hasta lo comunal. Entonces, esos son instrumentos rectores en cambio climático. En términos generales, nuestra formación, como debiera ser nuestra formación, se acopla perfectamente y lo relaciono con los 10 los 10 temas que tú pusiste, ¿no es cierto? Que es más o menos la visión que debemos tener nosotros frente a cualquier tema al cual nosotros enfrentamos y que puede ser aplicable, digamos, a los diferentes temas que nosotros, digamos, en los cuales nosotros trabajamos. Y nos va a servir mucho para, digamos, plantearnos, llegar a nuestro final, que es, digamos, de qué manera nosotros los geógrafos tenemos una visión, un conocimiento, una metodología para enfrentar los diferentes problemas que tenemos, que están en todos los temas de todos los ministerios y que de este tema específico, que de un tema general podemos pasar a un tema específico con nuestro planteamiento, con nuestra metodología y nuestros métodos. Por eso creo que ha sido muy completo tu exposición y, y lo agradecemos.